Hola chicos, buen día, espero que se encuentren muy bien. Les envío un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y un cordial saludo a cada integrante de su familia. Bien, el día de hoy trabajaremos sobre el libro de la página 252 a la 261. En este caso, recuerden que toda actividad se contesta en el libro, no ocupamos la libreta para nada y así también les pido por favor que lo contesten con lápiz. Acuérdense que terminando la actividad tienen que subir sus evidencias a plataforma, la pueden mandar por foto, no es necesario que lo adjunten a algún archivo y las pueden enviar así sean las días que utilicemos, ¿vale? Pues el día de hoy vamos a trabajar sobre la entrevista y es el tema que corresponde. Favor de sacar su libro en la página 252 y también por favor utilicen marcatextos. Yo les estoy seleccionando alguna información importante de su libro para que ustedes también lo vayan marcando en su libreta. Yo voy a empezar a leer y ustedes por favor continúen con la lectura en su libro para que cuando nos aparezcan los apartados de resolver las preguntas lo hagan de manera inmediata y no se vayan atrasando y así para que sea menos tiempo. Bien, vamos a comenzar en la página 252 en la actividad puntual sesión 1. Dice, recomendaciones. ¿Hay algún deportista, artista científico o una persona de tu comunidad a que admires tanto como para acercarte a ella y conversar? Pues quizá puedas hacerlo por medio de una entrevista. A lo largo de la historia reciente, muchas personas famosas han revelado sus ideas, sentimientos, recuerdos e ilusiones a alguien que les hace preguntas, es decir, a un entrevistador. Y aunque hay varios tipos de entrevista, y estas persiguen diferentes propósitos, las declaraciones de los entrevistados pueden provocar desconcierto en la sociedad. ¿Recuerdas algún escándalo en que tu artista favorito o un personaje de televisión se haya visto envuelto a partir de lo que expresó en una entrevista? En esta actividad puntual reforzarás tus conocimientos acerca de la entrevista para que averigües más sobre alguien que admires. Quizás sea difícil que te acerques a una persona famosa, pero puedes entrevistar a alguien de tu comunidad. Una entrevista puede ser un excelente recurso para conocer la visión del mundo de otras personas y hasta un medio para compartir propósitos de vida, proyectos, gustos e ideas. Comencemos a preguntar. ¿Qué sabemos? Podemos conversar. Lee el texto. La entrevista Krellman en 1908. El exmandatario Porfirio Díaz aceptó dar una entrevista al periodista James Krellman, que se publicó en marzo de 1908 en la Pearson Magazine. Debido a la importancia de su contenido, de inmediato fue traducida y publicada en los periódicos de la Ciudad de México. En retrospectiva, hay pocas dudas de que el impacto de la entrevista fue devastador, mientras trató de confirmar al gobierno estadounidense que Díaz seguía manteniendo el control. Su recepción en México expuso las contradicciones políticas y a la falta de legitimidad democrática del régimen de Díaz. Como consecuencia, proporcionó un nuevo estímulo para su resurgimiento en el antireeleccionismo. ¿Qué es el antireeleccionismo? Movimiento que se opone a que los presidentes sean electos por más de un periodo, ya que había tenido un impulso significativo en 1906. La revelación más sensacional de la entrevista fue la declaración de Díaz de que renunciaría al cargo antes de la siguiente elección, dejando así el camino libre, incluso dando la bienvenida al desarrollo de instituciones democráticas y de partidos políticos, y a la libre elección de su sucesor. En muchos aspectos la entrevista fue extraordinariamente franca. Bien, Garden Paul Porfirio Díaz, entre el mito y la historia, Crítica, México, 2015, pp.303 y 304 en el fragmento. PPP se refiere a la página. Bien, siguiente página, por favor.
la 253, viene una serie de preguntas, vienen 4, y dice, responde en tu cuaderno. En este caso vamos a contestar nosotros en las líneas que tenemos ahí. ¿Qué conoces del entrevistado de que habla en el texto? Muy bien, ¿a quién se entrevista? Recuerden que se entrevistó a Porfirio Díaz. Pues sabemos que fue el presidente de México durante muchos años y que impulsó también la construcción de los ferrocarriles. Ahora bien, la segunda pregunta dice, de acuerdo con el texto, ¿por qué fue tan importante esa entrevista? Si bien lo menciona, en muchos aspectos la entrevista fue extraordinariamente franca y así fue publicada inmediatamente en los periódicos de la Ciudad de México porque impulsó un cambio en la historia de nuestro país. Pregunta número 3. ¿Consideras que una entrevista puede revelar información tan importante que te haga cambiar de opinión sobre una persona y por qué? Bien, chicos, recuerden que en la entrevista pues sí va a ser o sí se considera importante porque podemos saber lo que realmente piensan o conocen de un tema aunque nosotros lo desconozcamos, ¿ok? Y la 4, si pudieras entrevistar a un personaje histórico, ¿a quién sería y por qué? En este caso ustedes van a elegir un personaje histórico, el que más les guste, y tendrán que poner por qué les gustaría entrevistar. En este caso yo entrevistaría a William Shakespeare porque a mí me ha intrigado cómo hace obras que sean tan maravillosas y complejas, ¿vale? Luego dice, comparten tus respuestas en el grupo y comenten cuál es la importancia de una entrevista. Anotan las conclusiones. En este caso, pues como no estamos de forma presencial, lo vamos a dejar pendiente. Continúen con el cuadrito azul donde dice, una entrevista es una conversación entre dos personas en la cual una plantea y dirige las preguntas y la otra responde, ya sea en su nombre, el de una agrupación o el de una organización. La importancia social de la entrevista ha provocado que esta herramienta se utilice con muy diversos propósitos, como conseguir y otorgar un trabajo o una beca. Con la entrevista se puede obtener información necesaria para aprender sobre un tema. Además, permite recopilar experiencias directamente de quienes vivieron un hecho, ¿ok? Como bien ya acabo de mencionar, pues la entrevista, chicos, siempre se va a generar en dos personas, la que va a plantear y va a realizar las preguntas y la persona que es entrevistada, en este caso que es la que las va a responder. En nuestra importancia social, pues sí genera un gran impacto y una gran importancia porque a pesar de diferentes propósitos, pues se puede obtener información necesaria con el fin de aprender o conocer algún tema. Y aparte nos permite recopilar evidencias y experiencias sobre algún hecho o alguna situación que nosotros no presenciamos como tal. En la parte de abajo dice, anota en tu cuaderno qué utilidad podría tener una entrevista en estos ambientes de tu vida cotidiana. 2. Lo que viene siendo la comunidad vecinal y la comunidad escolar. En este caso, en la comunidad vecinal, podríamos realizar una entrevista para saber cómo es el ambiente entre los vecinos. Si se apoyan, si se hablan, si no se hablan, o bien podríamos conocer cómo era la colonia antes de que nosotros llegáramos a vivir ahí. Y en la comunidad escolar podríamos entrevistar a un profesor que nos diga cómo ha sido la experiencia en estos años que ha estado trabajando ahí. O a su vez podríamos entrevistar a gente que ha tenido mayor tiempo y, por ejemplo, a los directores, cómo ha sido transformando la estructura dentro de la institución, ¿vale? En este apartado, al ladito le van a hacer una diagonal y van a poner lo que a ustedes les sirva. Es decir, que para ustedes qué finalidad o qué utilidad tendría aplicar una entrevista aquí. Posteriormente, chicos, viene en la parte de abajo donde dice que comenta tus anotaciones en grupo y juntos piensen en varias personas de su comunidad escolar o vecinal a quienes les gustaría entrevistar y por qué. Tengan en cuenta a sus profesores, a padres, hermanos, artesanos, médicos, etc.
También de que todos puedan darles información sobre lo que ustedes quieran aprender. En esta parte, todos pueden darles información de lo que ustedes quieran aprender. Es decir, chicos, que se va a tener que realizar una entrevista. En este caso la vamos a aplicar en la comunidad escolar. Por favor, la siguiente página. Página 254. Oh, por agua. Ok, chicos, actividad puntual, sesiones 2 a 4. Queremos saber más sobre las entrevistas. Bien, viene la entrevista número 1. Se llama Los Triquis, el básquetbol para salir de las montañas. Respetando su origen, pertenecen a la comunidad indígena Triqui, una de las más marginadas del estado de Oaxaca. Estos pibes, que se refiere a manera de referirse a un niño, países como Argentina y Uruguay, pican la pelota descalzos. Redacción Ciudad de México, 17 de octubre del 2016. Un grupo de niños triquis viajó a Argentina a una competencia mundial sin zapatos, descalzos. Los pequeños no solo ganaron todos sus partidos, sino que dejaron atrás a sus rivales por un promedio de 30 puntos. ¿Qué es para los pequeños la práctica del básquetbol? En esta entrevista publicada en el sitio web de la Federación Internacional de Básquetbol Amateur, que es la práctica donde una actividad por diversión o no es necesariamente que sean profesionales, su entrenador Sergio Zúñiga relató los detalles de este proyecto. Son una luz de esperanza en medio de un mundo ultraglobalizado y materialista al extremo. Ellos dan el ejemplo desde otro costado. Animan a creer que pese a todo, el mundo puede ser mejor, que algo puede cambiar y no lo hace dando discursos vacíos. Lo suyo es mucho más sencillo. Dan el ejemplo, un baldazo de agua fría que eriza la piel, jugando el básquet. ¿Cómo surge este proyecto en una comunidad indígena como la Triqui? Lo principal fue ayudar por medio del deporte a estos niños, que tengan una oportunidad diferente. Ir a la escuela, jugar básquetbol, poder salir de las montañas, conocer otros mundos. ¿Cómo es ese contexto que mencionas de las montañas? Ellos consideraban que el mundo solo era la montaña, donde hay niñas que se casan a los 13 años, jóvenes que a los 15 emigran a Estados Unidos de América. Los niños se entrenan descalzos, caminan todo el tiempo descalzos, es una cultura. Pero además no hay recursos para comprar zapatillas. Zapatillas se refiere al calzado hecho para practicar algunos de los deportes. Todos los días combinamos básquetbol y escuela. Si no tienen un promedio de 8.5, no entrenan ni juegan. Con esto los niños están regresando a la escuela, que es el objetivo principal del proyecto. Por medio del básquetbol, hace que estos niños estudien. Lejos de lo deportivo, los resultados más importantes son los de la escuela. Al jugar descalzos, imagino un choque cultural, sobre todo al visitar otros países. ¿Cómo manejan ese choque con los niños? Lo primero que hicimos fue que los chicos aceptaran su situación económica y social. En este sentido de aceptar que con lo que tienes que trabajar. No pidas más. Ok, siguiente página, por favor. Página 255. No pidas más si no aprende a trabajar con lo que tienes. Nuestra cultura es un orgullo, no una vergüenza. Cuando comprenden esta parte, crecen sin complejos y lejos de sentirse alejados o marginados, se sienten dentro de un nivel competitivo. El básquetbol es tan noble que nos permitió abrir esta puerta y jamás hemos recibido un desplante, una mala cara o alguna humillación. Al contrario,
siempre ha sido un sinónimo de admiración, de respeto hacia nuestra cultura. ¿Mediante qué mecanismos se inculcó en los niños este orgullo por sus raíces? Se hace mediante 3 programas. El inicio es un curso de psicología donde les enseñamos la función de un niño y sus derechos. Además, hacer un curso de liderazgo y otro de risoterapia, donde se refiere a la terapia psicológica que da beneficios al cuerpo y a la mente por medio de la risa, donde despierten ese líder que tienen adentro. Así comenzarán a sentirse orgullosos de lo que son y no tienen complejos. ¿Qué mejor que un indígena sea el ejemplo para los demás jóvenes de las ciudades de que se pueden hacer las cosas? Que hay cambios verdaderos y alejarnos del alcohol, las drogas y otras problemáticas. ¿Qué siente cuando los niños, respetando y sintiéndose orgullosos de su origen, pueden competir a la par ante equipos de países superdesarrollados? Es algo que no se puede describir con palabras. Es hermoso ver que todas las contras que tenían los niños se convierten en sus armas. El hambre, la pobreza, los motiva a demostrarse tal como son. Los niños triquis, el básquetbol para salir de las montañas en Excelsior, y viene la página de consulta, el día 23 de octubre del 2017, entre paréntesis, fragmento. A continuación vamos a leer la entrevista número 2. Ok, entrevista número 2, el presidente Díaz, Héroes de América. El presidente contempló la majestuosa escena llena de luz a los pies del antiguo castillo y se retiró sonriendo. Rozó al pasar una cortina de flores escarlata y la enredadera de geranos rosa vivo, mientras se dirigía a lo largo de la terraza al jardín interior, donde la fuente brota entre palmas y flores, salpicando con agua de este manantial en el cual Moctezuma solía beber. Bajo los recios cipreses que de antiguo yergen, que se refiere a levantarse o sobresalir sobre un plano, sus ramas sobre la roca en que nos detuvimos. Es un error suponer que el futuro de la democracia en México ha sido puesto en peligro por la prolongada permanencia en el poder de un solo presidente, dijo en voz baja. Puedo con toda sinceridad decir que el servicio no ha corrompido mis ideales políticos y que creo que la democracia es el único justo principio del gobierno, aun cuando llevarla al terreno de la práctica sea posible no solo en pueblos altamente desarrollados. Cayó un momento la recia figura y los oscuros ojos contemplaron el gran valle en donde el Popo cubierto de nieve levanta su cono volcánico de cerca de 18,000 pies. Entre las nubes y junto a los blancos cráteres de Ixta. Una tierra de volcanes muertos, los humanos y los geológicos. Siguiente página, por favor. Ok, puedo dejar la presidencia de México sin ningún remordimiento, pero lo que no puedo hacer es dejar de servir a este país mientras viva, añadió. El sol daba con fuerza en la cara del presidente, pero sus ojos no se cerraron resistiendo la dura prueba. El paisaje verde, la ciudad humeante, el tumulto azul de las montañas, el tenue aire perfumado, parecían conmoverlo y sus mejillas se colorearon, mientras con las manos cruzadas atrás mantenía la cabeza erguida. Las aletas de su nariz se enchanzaban. ¿Sabe usted que en Estados Unidos de América tenemos graves problemas por la elección del mismo presidente por más de 3 periodos? Sonrió y después con gravedad sacudió la cabeza asistiendo mientras se mordía los labios. Es difícil descubrir el gesto de concentrado interés que repentinamente adquirió
su fuerte fisonomía inteligente. Sí, sí lo sé, repuso. Es un sentimiento natural en los pueblos democráticos el que sus dirigentes deban ser cambiados. Estoy de acuerdo con este sentimiento. Difícil era pensar que estaba yo escuchando al soldado que ha dirigido en una república sin interrupción durante 5 lustros. Lustros es el periodo de 5 años, con una autoridad personal que se desconocía para la mayoría de los reyes. Sin embargo, habló de un modo sencillo y convincente como lo haría aquel cuyo lugar alto y seguro está más allá de la necesidad de ser hipócrita. Existe la certeza absoluta de que en cuanto un hombre ha ocupado por mucho tiempo un puesto destacado, empieza a verlo como suyo, y está bien que los pueblos libres se aguarden en las tendencias perniciosas. Perniciosas es perjudicial o que causa mucho daño de la ambición individual. Sin embargo, las teorías abstractas de la democracia y la efectiva aplicación práctica son a veces, por su propia naturaleza, diferentes. Esto es cuando se busca más la sustancia de que la mera forma. Aquí en México nos hemos hallado en diferentes condiciones. Recibí este gobierno de manos de un ejército victorioso en un momento en que el país estaba dividido y el pueblo impreparado para ejercer los supremos principios del gobierno democrático. Arrojar de repente a las masas la responsabilidad total del gobierno habría producido resultados que podían haber descreditado totalmente la causa del gobierno libre. Sin embargo, a pesar de que yo obtuve el poder principalmente por el ejército, tuvo lugar una elección tan pronto que fue posible y ya entonces mi autoridad emanó del pueblo. He tratado de dejar la presidencia en muchas y muy diversas ocasiones, pero pesa demasiado y he tenido que permanecer en esta por la propia salud del pueblo que ha confiado en mí. El hecho de que los varones mexicanos bajaran bruscamente 11 puntos durante los días de la enfermedad me obligó a recluirme en Cuernavaca, indica la clase de evidencia que me indujo a sobreponerme a mi inclinación personal de retirarme de esta vida privada. He esperado pacientemente porque llegue el día en que el pueblo de la República Mexicana esté preparado para escoger y cambiar sus gobernantes en cada elección, sin peligro de revoluciones armadas, sin lesionar el crédito nacional y sin interferir con el progreso del país. Creo que, finalmente, ese día ha llegado. Y en la parte de abajo viene también la cita textual de donde se solicitó la entrevista y fue publicada. En la siguiente hoja, en la página 257, dice: comenta en grupo. ¿Cuáles son el tema y el propósito u objetivo de cada entrevista? En este caso, aquí la pregunta le van a poner aquí donde dice ¿cuáles? Ahí le van a poner el número 1. Acuérdense que la entrevista número 1 habla de los niños triquis en el básquetbol para salir de las montañas. El propósito de la primera entrevista es informar sobre el proyecto que se tiene, que a través del básquetbol es importante la escuela, y el objetivo es que los niños participaran principalmente en un concurso que lo vieron por la página web, y sobre todo cómo pueden ellos comunicar la historia y su cultura. Ok, en la entrevista número 2, el presidente Díaz
El Lore de América, su propósito fue dar a conciencia con base a cuando toma el gobierno, y el objetivo de la entrevista es contar la ideología sobre lo que ha sucedido o lo que él ha tenido que vivir. En la pregunta número 2 dice, ¿qué diferencias y semejanzas tienen? Ok, las diferencias son que ambas son narradas, una es de forma de historia y la otra es como contando como una anécdota y todo un proceso. La estructura es diferente, el planteamiento de las ideas en cuestión al planteamiento de las preguntas también es diferente. En sus semejanzas, chicos, es que ambas recopilan información y las dan a conocer, y sobre todo que ambas manejan preguntas para recuperar de manera inmediata la información en un seguimiento. En la pregunta número 3, que dice, ¿a quién se entrevista en cada texto? ¿Cómo se muestran sus respuestas? Bien, en la entrevista número 1 se realiza al entrenador Sergio Zúñiga y se realiza de forma informativa. Y en la entrevista número 2, que es a Díaz, se genera de forma de opinión. Y la número 4, cómo se muestran las opiniones y los hechos en cada entrevista. En la primera entrevista se da para tercera persona, es decir, él está contando la historia de los niños y él está dando información sobre ellos. Y en la segunda entrevista se maneja en primera persona porque es el mismo Porfirio Díaz la que está manejando la información. Y en la número 5, ¿qué pueden aprender ustedes de cada entrevista? Pues se puede aprender, chicos, que el planteamiento de las preguntas arrojan diferente información, aunque bien sabemos que la entrevista no se desarrollan de igual manera, pero sí contienen algunos puntos específicos que nos hacen ver que realmente son una entrevista. Ahora dice en la parte de abajo, anota con una palomita las características comunes de las entrevistas. Vienen una serie viene una tablita y vienen una serie de enunciados. Dicen, presentan un diálogo entre las dos personas, las palabras del entrevistado siempre van entre comillas, las preguntas tienen un propósito definido, el entrevistador debe demostrar que sabe mucho sobre el tema, se hace un relato puntual de lo que aconteció en la entrevista, las preguntas conducen a respuestas amplias, se incluyen las muletillas, reiteraciones y divagaciones del entrevistado. El entrevistador puede narrar en primera persona, las entrevistas siguen un tema en particular, el entrevistado siempre da su opinión. Bien, ¿qué características hay comunes en las entrevistas? Pues que presentan un diálogo entre las dos personas. Como siguiente tenemos, las preguntas tienen un propósito definido, ya que ambas recopilan la información. Las preguntas conducen a respuestas amplias, pues sí, porque son abiertas ambas preguntas. El entrevistado puede narrar en primera persona, pues sí, porque el entrenador narra a modo de su experiencia con ellos. Y la otra es Díaz, que narra también su historia en el gobierno. Y las entrevistas siguen un tema en particular, que es informar, ¿vale? Entonces, marcan con una palomita esas, y en la parte de abajo viene también otro recuadro azul que viene siendo también el apartado de la entrevista, donde dice que todas las entrevistas tienen un tema y se realizan con un objetivo, el cual se determina a partir de esta pregunta. ¿Para qué se quiere hacer la entrevista? Por ejemplo, el tema de la entrevista puede ser el viaje al espacio y el objetivo es conocer cómo se vivió desde la Tierra la llegada del primer ser humano a la Luna. Así, tanto el tema como el objetivo determinan la persona que se entrevistará. Por ejemplo, a quien vivió el hecho relacionado con una noticia, a un especialista en un tema
o alguien cuya vida sea de interés para determinado público. De acuerdo con el objetivo, las entrevistas se clasifican de la siguiente manera. Número 1, noticiosa o informativa, que da a conocer un acontecimiento, se realiza a quienes vivieron un hecho o a un representante institucional que comunicará la información. Número 2, el de opinión. Es el punto de vista de un personaje o de una organización sobre un hecho. Por lo general, desde el comienzo se anuncia que se trata de una opinión por medio de expresiones como ¿usted qué opina? Nos gustaría conocer su punto de vista, en su opinión, ¿qué está sucediendo? Y número 3, de semblanza. Se registra la trayectoria de un personaje o agrupación, de modo de cuando el lector termine de leerla, tendrá una idea muy clara de quién es el entrevistado, cómo piensa, siente y vive. Para elaborar este tipo de entrevistas se requiere conocer la biografía del personaje, describirlo tanto físico como psicológicamente y plasmar los detalles y opiniones que proporcione sobre diversos hechos. Ok, hasta aquí la página 257. Continuamos la lectura en la página 258, donde dice, durante la entrevista, me voy a acercar un poquito para que la vean. Predomina el diálogo, el cual suele reflejarse en el reporte de la entrevista. Normalmente lo que lees en las revistas, en los periódicos y ves en videos es el reporte de la entrevista, que se realizó de forma oral o, en algunos casos, escrita. Así, para que la entrevista oral llegue al medio impreso o al video, debe editarse. Para lograrlo se omiten elementos irrelevantes para el objetivo de la entrevista. Las muletillas, reiteraciones y divagaciones. Además, se redacta con base a una estructura que por lo general consta de entrada, cuerpo y cierre. En este caso, la entrada se da una breve explicación de por qué se hacen preguntas a esa persona que responde al objetivo y el tema del entrevistado. Por ejemplo, ¿qué es para los pequeños la práctica de básquetbol? En esta entrevista publicada en el sitio web de la Federación Internacional de Básquetbol Amateur, su entrenador Sergio Zúñiga relató los detalles de este proyecto. En el cuerpo de la entrevista se incluyen además las preguntas y las respuestas, las impresiones y descripciones del entrevistador. Con el diálogo entre el entrevistado y el entrevistador se desarrolla el tema que el segundo propuso tratar, y el diálogo se refleja en un discurso directo o indirecto, sobre todo en la entrevista escrita. En la parte de abajo tenemos una tablita donde nos explica el estilo, signos empleados y el ejemplo. Vamos a comenzar con el directo. El directo es una reproducción exacta de lo que dijo el entrevistado. Se puede dar por los signos empleados de raya o guión largo. En este caso, en la parte del ejemplo, cada uno o cada que se cambia de pregunta y respuesta nos lo señala con un guión donde dice: ¿cómo surge este proyecto en una comunidad indígena como la Triqui? Lo principal fue ayudar por medio del deporte a estos niños, ¿ok? Ahora, en la parte de abajo dice nombre del entrevistado y del entrevistador, seguido de 2 puntos. Después de la primera vez que se mencionan son los señales. Por ejemplo, en este caso viene la E y en la parte de abajo viene SZ. Es decir, si yo, Esteban, en la primera parte le voy a poner, por ejemplo, Esteban, ¿cómo surge este proyecto en una comunidad indígena como la Triqui? Y ya, por ejemplo, en este caso, si contesta, no sé, Román, lo principal fue ayudar por medio del deporte de estos niños. En este caso de la entrevista Triqui, que es de manera directa, tenemos la E del entrevistador y la SZ de Sergio Zúñiga. Muy bien. En la parte de abajo viene la siguiente, que es indirecta. La de estilo indirecto se da por integra de diálogo en una narración, es decir, se pueden marcar por comillas, 2 puntos y guión largo o raya. En este caso tenemos ambos, que son comillas y guión largo,
que donde dice sí, sí lo sé, repuso. Es decir, sí lo sé, lo menciona el entrevistador. No, perdón, el entrevistado. Repuso, lo pone el entrevistador. Es un sentimiento natural en los pueblos democráticos. Lo que está entre comillas es lo que menciona al entrevistador, y el entrevistado o sea que lo que está entre comillas es la respuesta que tenemos nosotros como planteamiento de preguntas, que viene siendo la respuesta del entrevistado, y lo que está entre los guiones largos es lo que nosotros agregamos como entrevistador. Muy bien. En la parte de abajo dice, no se emplean signos, sino palabras que señalan lo dicho de alguien más. Es decir, dijo que lo sabía y agregó que es un sentimiento natural en los pueblos democráticos. En este caso, solamente se señalan lo que es dijo, y agregó que solamente donde dice dijo es la respuesta del entrevistado, y las palabras de agregó y dijo son las del entrevistador. Muy bien. En el cierre se agradece al entrevistado por su tiempo y su disposición a la conversación, y se pregunta una última opinión. En esta suele incluirse en el reporte escrito. Sin embargo, prácticamente nunca se nota el agradecimiento. Como pueden ver en la lectura, vienen dos estilos, y en la parte de atrás se les dieron dos entrevistas. Entonces, la primera pertenece a manera directa y la segunda aparece de manera indirecta. Muy bien. Entonces, ahora a continuación, favor de pasar a la siguiente página, que es la página 259. Dice, deciden grupos sobre qué tema les gustaría saber más por medio de una entrevista. Consideren que una persona de la comunidad les puede informar sobre este tema. Por ejemplo, puede ser alguien relacionado con el campo, que conozca la historia de cómo se fundó la comunidad, que haya obtenido un premio importante, que haya que haga elaborado labores sociales, etc. Para elegir a la persona adecuada, determinen el propósito de la entrevista. Por ejemplo, conocer la historia de un lugar, saber cómo funciona una innovación agrícola, cuál es su experiencia al realizar labores sociales, etc. Lo importante es que el tema y el propósito de la entrevista sean complementarios. Es decir, en este caso nosotros, aquí les coloqué con marcatexto para que ustedes también lo anoten, vamos a trabajar en realizar una entrevista, que ese va a ser su proyecto, sobre todo en el trabajo y los pasatiempos. El tema va a ser el trabajo y pasatiempos. ¿Cuál es el propósito de la entrevista? Que ustedes conozcan cómo ha sido su trabajo o cómo es su trabajo, y cuáles y cómo son sus pasatiempos. Muy bien, para no salirnos de la línea en este caso. Y después dicen, piensen en varios temas y propósitos, así como diferentes personas. Con base en los comentarios, completen en su cuaderno una tabla como la siguiente. Aquí les muestra un ejemplo de cómo lo vamos a hacer. Dice, el tema zapatos. Propósito de la persona 1, conocer cómo se elaboran tradicionalmente los zapatos. Entrevista de don Carlos Serrano. Propósito y persona 2, conocer nuevas técnicas y materiales para la elaboración de zapatos. Entrevista a doña Camila Pérez. En este caso solamente vamos a hacer nosotros una entrevista. Por lo tanto, vamos a poner en tema, obviamente no lo van a hacer en su libreta, ya lo anotaron aquí arriba, para que ustedes el día que lo retomen sepan cómo van a llenar su tabla. En este caso el tema va a ser trabajo más pasatiempos, y el propósito va a ser conocer trabajo y cuáles son sus pasatiempos, ¿vale? Después planteen cómo harán la entrevista. Para ello, chicos, aquí les viene un apartado, ahorita se los dejo, un apartado en donde nos tenemos que guiar.
Dice, organícense en equipos y cada uno elige un tema y un propósito. Puede haber más de un equipo por tema, pero procuren tener distintos propósitos. En este caso, como no estamos presenciales, lo vamos a tener que hacer de manera individual, basándonos en el tema de arriba. Ya tenemos el tema y el propósito, ya lo subrayé y en la parte de arriba también está anotado con marcatextos. Además, consideren los siguientes aspectos. Número 1, tenemos que saber qué tipo de entrevista. Si lo desean conocer el hecho, realicen una tipo informativo. Si quieren conocer el punto de vista del entrevistado, una de opinión. Si les interesa aspectos de su vida, realicen una de semblanza. En este caso, vamos a conocer tanto aspectos de su vida como puntos de opinión. Entonces, lo que vamos a hacer es una de opinión y vamos a agregar de semblanza. El posible entrevistado investigue qué persona de su comunidad puede proporcionarles la información y está dispuesta a apoyarlos. En esta característica, ahorita se las voy a dar. La número 3, manera de contactarlo. Comuníquense con los posibles entrevistados por medio del correo impreso y electrónico o vía telefónica. En este caso, chicos, no lo van a realizar hasta que sea de manera presencial. Y lugar y hora para realizar la entrevista. Si es posible, pidan a los entrevistados que visiten la escuela en el horario de clase, si no, consideren otros recursos como las videoconferencias. En este caso, vamos a pedirle a nuestros entrevistados que visiten la escuela en un horario de clases. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bien, aquí al lado les tengo donde dice el tema va a ser la experiencia laboral y ratos libres, que viene siendo trabajo y pasatiempos, y el propósito va a ser conocer a la persona de forma profesional y personal. Lo profesional se nos va a encaminar hacia la experiencia laboral y lo personal a los ratos libres que tenemos. En la parte de abajo viene una tablita. Dice, con la información anterior, completen en su cuadro la tabla. Observen el ejemplo. Tema de la entrevista, zapatos. Propósito de la entrevista, conocer materiales nuevos para elaborar zapatos. Tipo de la entrevista, informativa. Posible entrevistado, la señora Camila Pérez. Manera de contactarlo, la persona en su lugar de trabajo. Lugar y hora para realizar la entrevista, la escuela a las 10 a.m. En este caso, chicos, hacer ya con marcatexto, que es lo que yo les estoy dando, el tema de la entrevista, el propósito de la entrevista. El tipo de la entrevista se los acabo de dar para no generar tanto conflicto y todo eso. Vamos a ir trabajando poco a poco para que todos tengamos no la misma entrevista, pero sí la misma función de la entrevista. El tipo de la entrevista les dije que era de opinión o de semblanza. El posible entrevistado están a punto de conocerlo. Y la manera de contactarlo les dije que iba a ser de manera presencial en la escuela y en un horario dentro de su clase, y lugar y hora que se realizará la entrevista, pues eso ya va a ser mediante la situación que se presente posteriormente. Hasta aquí vamos bien. La página 266, sorpresa. ¿Cómo charlaremos? Piensa en la persona a la que te gustaría entrevistar y elabora 3 preguntas que le harías. En este caso, en la parte de aquí arriba, donde viene el marcatextos, me van a poner el nombre de su profesora que ustedes deseen entrevistar. Al que ustedes quieran, y es al docente. Entonces, en la parte de arriba, por ejemplo, si ustedes van a entrevistar al profesor Jonathan, le van a poner, profesor Jonathan, y van a anotar 3 preguntas que ustedes le gustarían hacer con base a su trabajo y sus pasatiempos. Muy bien. Luego dice, comparte tus preguntas en el grupo y comenten por qué las plantearías y qué información obtendrías en los comentarios. En este caso no lo vamos a hacer en la libreta, y si no lo vamos a empezar a trabajar en este tiempo restante. Luego dice, antes de realizar una entrevista, lleva a cabo 2 acciones importantes. Número 1, recopila información sobre el entrevistado en relación con el tema y propósito de la entrevista. Por ejemplo, saber a qué se dedica y desde cuándo, cuánto tiempo ha vivido en la comunidad, cuál es su área de especialización,
las aeronaves comerciales, la producción del maíz, el fútbol. Elabora el guión de la entrevista o cuestionario para que te enfoques en los temas específicos y no te desvíes a asuntos que no importan información relevante al propósito de la entrevista. Para realizar el guión, considera que hay dos tipos de preguntas que se pueden propiciar. Dos tipos de respuestas. Las preguntas cerradas propician respuestas cortas, por ejemplo, una fecha, un nombre, un estado de ánimo, bien, mal, más o menos. Las preguntas abiertas propician explicaciones y respuestas amplias, por ejemplo, una razón, por qué, una finalidad, para qué, entre otras. Para que una entrevista sea exitosa, se debe formular preguntas abiertas y gramáticamente bien estructuradas, pues así serán más claras para el entrevistado y el entrevistador obtenga una buena respuesta. Por ejemplo, aquí viene cómo construyeron la carretera los pobladores. Viene una fórmula de cómo está creada. Cómo, que es el pronombre interrogativo, construyeron nuestro verbo, y la carretera, los pobladores, complementos del predicado, objeto directo, indirecto o circunstancial. Nosotros ya hemos visto algunos tipos de preguntas y también les proporcioné su estructura. Dice, además de las anteriores hay preguntas centrales y de apoyo. Las primeras son las principales y se realizan para obtener información indispensable. Las segundas se formulan para obtener detalles acerca del tema que se están tratando. Por ejemplo, ¿por qué se le ocurrió construir esa carretera? ¿Qué había antes de ese lugar? ¿Cómo era el camino? Para elaborar las preguntas es necesario establecer el propósito de cada una. ¿Qué se quiere saber con esta pregunta? Es posible que el entrevistado la responda. Siguiente página, por favor. Asimismo, en la parte de arriba, hay que establecer los subtemas del tema general, pues es mejor que cada pregunta responda uno de estos. Hay que considerar que el entrevistador no puede saber todo de un tema amplio, pero sí mucho de un aspecto particular. Por ejemplo, es posible que sepa cómo se construyó un puente, pero no la cantidad de dinero que se gastó en él. Bien, con base en el tema y propósito que eligieron, establezcan los subtemas con el fin de considerar preguntas centrales y de apoyo. Completen la tabla como estas centrales y en la parte de abajo viene preguntas de apoyo. Subtema 1, subtema 2, subtema 3, subtema 4. En este caso, en la parte de abajo yo les puse marca texto. ¿Cómo van a sacar el subtema? En este caso serían, vamos a trabajar 8 subtemas. Serían 4 de labor, es decir, del trabajo, la experiencia laboral. Y 4 sobre los pasatiempos. Es decir, en este caso, chicos, ustedes van a anotar en la parte de arriba donde dice subtema y hay un espacio, van a anotar el primer subtema relacionado con experiencia laboral. Y en la parte de abajo van a anotar los 4 subtemas que ustedes quieran de pasatiempo, ¿ok? En lo que ustedes lo hacen, yo sigo leyendo. Realicen el guión de la entrevista. Escriban una pregunta central por cada subtema y una o dos preguntas de apoyo. Consideren que lo que quieren saber del tema y del tipo de respuesta que esperan. Procuren que la entrevista sea breve, así el entrevistado no se agotará y ustedes realizarán solo las preguntas necesarias. Después ordenen las preguntas de acuerdo con el desarrollo lógico del tema, cronológico, de lo general a lo particular o al revés, o como problema-solución. En este caso, todavía no van a realizar el guión de entrevista, puesto que apenas estamos planteando qué es lo que vamos a preguntar y a quién le vamos a preguntar. Luego dice, por último, lean las preguntas y anoten con una palomita en los criterios que se cumplan.
Todas las preguntas se relacionan con el tema y el propósito establecidos. El entrevistado puede responder todas las preguntas porque conoce bien el tema. Cada pregunta central corresponde a un subtema y el conjunto sigue en orden lógico, en un orden lógico de desarrollo del tema. Todas las preguntas son claras y están bien planteadas. Hay preguntas de apoyo, pero las centrales provocan respuestas extensas. En la parte de su página 260 vienen cuáles son las preguntas centrales. Acuérdense que las preguntas centrales son las principales que realizan para obtener información indispensables y las de apoyo son para poder tener los detalles acerca del tema que se está tratando. Es decir, dentro del tema, bueno, el subtema que van a poner en esta parte, van a hacer una pregunta central y una pregunta de apoyo. Posteriormente, chicos, yo les voy a mandar, ahora regresando de vacaciones, si Dios nos lo permite, les voy a mandar cuáles son las preguntas centrales y cuáles son las preguntas de apoyo. Ahorita lo único que van a anotar son los subtemas que ustedes quieran saber. Es decir, del tema de la experiencia laboral, qué es lo que a ti te interesaría saber. Y los pasatiempos que el profesor o la profesora tengan, los van a poner qué subtemas les gustaría saber. Nada más hasta ahí, ¿ok? Ya posteriormente haremos estas actividades. En caso de que ningún aspecto no se cumpla, en equipo revisen lo que estaba fallando y corrijan si es necesario, pidan ayuda de su maestro. Entonces, forzosamente tiene que ser presencial. Con base a la tabla de sus sesiones anteriores, citen a las personas que entrevistarán. En este caso, yo aquí les puse un marcatexto, que me van a volver a mencionar quién es a quién van a entrevistar. Por favor, pónganle profesor Emilio, Miss Jessie, profesor Jonathan, al que ustedes quieran. Organícense en grupo y planteen diferentes horarios para que los entrevistados no lleguen al mismo tiempo. ¿Cómo lo vamos a manejar? En lo que nosotros estructuramos nuestra entrevista, ya que la tengamos lista, los van a ir entrevistando poco a poco. ¿Para qué? Para que también los profesores no nos digan que qué montoneros somos, ¿no? Y que solamente son 2 grupos. Y en la parte de abajo, chicos, vienen otras características que dice, si terminaron y corrigieron su guión, envíen las preguntas al entrevistado, así estará preparado para responder lo que necesite saber. Otra forma de poderlos entrevistar o ayudar a recopilar su información y que ustedes sepan lo que quieren conocer, sería también que les demos las entrevistas y ellos lo hagan. Pero sí necesito que todos entreguen tiempo y forma. Esto ya posteriormente sabremos si ustedes los entrevistarán o ellos las contestarán, pero lo más seguro es que ustedes los entrevisten. Luego viene, si realizas esto, quizá la persona les haga comentarios sobre preguntas que no puede responder. Si es el caso, debe cambiarlas antes de presentarse a la entrevista oral. Por ejemplo, en este caso las entregarán primero físicas y ya después de checarlo tanto con el profesor como darles las retroalimentaciones. Si ya está bien tu entrevista planteada desde un inicio y no hay nada que corregir, empiezas a entrevistar. De lo contrario, pues vamos a tener que ir aplazando ese tiempo, ¿vale? Pues hasta ahí, chicos, es la clase del día de hoy. Recuerden que tienen 2 horas, en este caso que fue el día miércoles, tienen 2 horas. Entonces, por eso son muchas páginas. Ustedes se dan cuenta, el video dura 54 minutos en lo que fui por mi agua. Entonces, pues más que nada, chicos, espero que estén muy bien. Si hay algún comentario o alguna duda o alguna pregunta del tema, a favor de agregarla en línea en
en el apartado de agregar comentarios. Yo también les hago retroalimentación y solamente tienen que enviar las fotos. Ya contestamos la mayor parte. Lo único que queda pendiente ahorita es que ustedes anoten sus 3 preguntas, piensen en qué maestro se van a basar y los subtemas. Eso es lo único que ahorita tienen tiempo para realizar y hasta ahí serían las actividades de lo que fue día miércoles y día jueves. Nada más, ¿vale? Entonces cuídense mucho, que estén muy bien. La verdad no es lo mismo darles una clase por línea que física. Si se les extraña, échenle muchas ganas, disfruten sus vacaciones y que regresen con más ánimos, pero sobre todo, chicos, tengan esas precauciones que nos está recomendando, pues ahora sí que los de salud, porque no porque no veamos casos quiere decir que no existen. Cuídense mucho, la verdad, cada uno de ustedes es especial, se les extraña demasiado y sobre todo, pues pasen ese tiempo en casa, disfrútenlo mucho, párense tarde, sin dejar de ser responsables y disfruten mucho a su familia, porque realmente nunca sabemos qué nos espera mañana. Entonces, cuídense mucho a su familia. Me saludan mucho a cada uno de sus papás, por favor. Y de todas maneras, estamos en línea para cualquier situación, ¿vale? Cuídense, nos vemos.